presentes, les saluda Fernanda Aica y el día de hoy seré la moderadora de la presente conferencia junto a Miguel Núñez. Es un gusto para mí darles la bienvenida a una conferencia técnica más, organizado por PIS Concreto, empresa peruana que se dedica a brindar productos, servicios de calidad para el sector de la construcción y que está comprometida con la difusión de conocimiento a nivel nacional e inclusive hemos traspasado fronteras, llegando a realizar cursos y conferencias con ponentes internacionales. Nos sentimos orgullosos y contentos con lo logrado, pues esto nos motiva a seguir apostando por el crecimiento de nuestro país. Esta conferencia en especial para nosotros, pues es la última de las 14 conferencias técnicas que hemos desarrollado de manera gratuita a lo largo del año, contando con la participación de ponentes internacionales expertos en temas de innovación en tecnología de concreto y contando con participantes de diferentes países, entre ellos Colombia, México, Argentina, Venezuela, Costa Rica, España, Guatemala y Perú. Muchas gracias por permitirnos cumplir nuestra misión de la difusión del conocimiento. Continuando con lo programado, le brindamos el pase al ingeniero Julio Carhuamaca, gerente técnico de PIS Concreto, para que pueda compartirnos unas palabras de bienvenida. Buenas noches, ingeniero Julio. Puede iniciar con sus palabras. Buenas noches, Fernanda. Buenas noches a todos. Ahí vamos conectándonos. Agradecido por su participación en esta última presentación del presente año. Siempre contando con las empresas también que colaboran con nosotros, tanto MEPCO como MAPEI. Y obviamente con la presencia del grupo académico, ¿no? Sin más, entonces, quiero reiterar ese agradecimiento a lo largo de este año, en esta tercera temporada que ya estamos finalizando. Contamos con ustedes también para el próximo año y seguramente anunciaremos ahí novedades asociadas a esta misión de difusión del conocimiento que ya iniciamos desde el 2020, ¿no? Con el inicio de la pandemia. Contar también con ustedes ha sido una gran experiencia porque sumamos en este conocimiento tanto en Perú como en el resto de países que nos siguen. Y seguramente para el próximo año mantendremos este mensaje. Vendrán novedades, seguramente en capacitaciones y cursos que ya iremos comentando en el transcurso de las semanas posteriores. Los invito entonces a que nos sigan en las plataformas digitales y también en la presente transmisión a cargo del ingeniero Rodney Bellido desde Chile, a quien le agradecemos por cerrar con él esta presentación, esta temporada 2022. Buenas noches con todos. Muchas gracias por sus palabras, ingeniero. Y ahora sí, sin más preámbulos, es grato para nosotros dar inicio a la conferencia técnica Digitalización de curvas de concreto para la implementación del método de madurez según la normativa NTP 339-217 en obra, a cargo del magíster ingeniero Ronnie Bellido, ingeniero civil en obras civiles de la Universidad Central de Chile, con más de 15 años de experiencia en el área de consultoría de ingeniería en obras civiles, especializado en diagnóstico estructural de edificios e infraestructura de hormigón armado, gerente comercial del grupo BDL en Chile y regional manager de Yatec en Canadá. Cuenta con 4 años de experiencia difundiendo el uso del método de madurez para el monitoreo de la calidad del hormigón, liderando proyectos de I+D con fondos de la Corporación de Fomento y de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile. Integrante del comité técnico que generó la norma NSH 3565 del Instituto Nacional de Normalización de Chile y la norma mexicana de resistencia por madurez de México, del Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación de México. Asimismo, ha realizado implementaciones de la tecnología de monitoreo de calidad del hormigón en proveedores de concreto, laboratorios de control de calidad,
contratistas de pavimentos, losas tensadas y empresas de prefabricados. Muy buenas noches, ingeniero Ronnie. Es un honor darle la bienvenida a esta conferencia. Lo invito a prender su cámara y a comenzar con su presentación. Muchas gracias, Fernanda, y gracias a don Julio por la introducción. ¿Me confirmas, por favor, que si se ve todo bien? Sí, ingeniero, así se ve. Súper, muy bien, muchas gracias. Bueno, de nuevo agradecer la invitación a hacer esta charla. Tiene una componente técnica bastante buena. Hablaremos de lo que es la norma técnica peruana, la 33917, y cómo se realiza el proceso para lo que es la digitalización de las curvas de concreto para justamente implementar el método madurez y la sensorización del concreto, que es algo que está avanzando muy fuertemente en el Perú y en toda Latinoamérica. Bueno, tal como dijeron, yo soy ingeniero civil en obras civiles, tengo 15 años de experiencia en la consultoría, me especializo en diagnóstico estructural y principalmente he trabajado en la normativa de resistencia de concreto, o sea, madurez del concreto en Chile y en México. Y actualmente también estoy colaborando en la normativa de resistencia por madurez de la normativa de Australia. ¿Okay? Nosotros principalmente como empresa creemos, nuestra visión en revolucionar la industria de la construcción. Es por eso que hemos desarrollado toda una serie de dispositivos para lo que es la industria de la construcción, y nos enfocaremos hoy día en lo que es el método de madurez principalmente. Entonces, cuando hablamos de lo que es el cilindro, con ello solamente tenemos una única oportunidad para obtener la resistencia del concreto. Es decir, además dependemos de lo que son las condiciones de curado, el tiempo la temperatura de colocación, la estación del año, en el invierno, en el verano, la distancia de la planta, y todas estas cosas son variables para poder determinar cuál es la resistencia del concreto específico, y lo hacemos en base a cilindros. Y esto depende, por supuesto, de la cantidad de días que hemos avanzado. Entonces, cuando hablamos de lo que es monitorear no solo los datos, sino monitorear el concreto, todo tipo de datos de concreto, de tal forma que como hoy día conocemos y eso se puede llevar a cabo de tal manera que no solo sean datos que lo que nos da la resistencia de un cilindro nos dice una única cosa, sino que es llevarlo a información, esa información convertirla en un tipo de conocimiento de cómo se comporta este concreto en específico, cómo se comporta esta mezcla en específico, contener la visión, de decir, nuestro producto de este concreto en particular cumple con ciertos estándares, tiene menor costo, es amigable con el medio ambiente, y de esa manera trazar una forma de generar un impacto. Entonces, todas esas cosas es posible hacerlas siempre y cuando miramos, ¿ok? Y siempre y cuando monitoreemos este tipo de datos. Entonces, la pregunta que siempre hacemos es, ¿podemos predecir la resistencia a la mezcla de concreto? Esto lo hacen todos los contratistas cuando llaman a una planta de concreto. Entonces, la respuesta del proveedor de concreto generalmente te dice, bueno, mira, si tú tienes este concreto, a los 3 días te da tanta resistencia, a los 7 días te da tanta resistencia, a los 28 días te da tanta resistencia. Pero eso son condiciones de laboratorio, en condiciones que generalmente son muy controladas. En terreno, en invierno, se puede comportar diferente, la exposición al ambiente se puede generar condiciones diferentes, y la temperatura del verano o del invierno puede generar momentos diferentes en lo que es el concreto, genera esa resistencia en particular. Por lo tanto, en terreno en sí, predecir la resistencia a la mezcla de concreto es muy difícil y es variable, porque depende de muchas cosas. Entonces, ¿cómo ha podido el mercado a contener esto? Dice, bueno, tomamos cilindros y los dejamos al lado de la losa, pero estos cilindros o del elemento, estos cilindros tienen un tamaño específico, o sea, tiene un volumen muy reducido que no tiene nada que ver con el volumen real, tiene una superficie expuesta también completamente reducida, y las características generales de este cilindro no tienen nada que ver con la realidad. También tenemos lo que es el curado en laboratorio, es decir, tomamos las muestras, le llevamos al laboratorio, pero ahí es completamente diferente, porque ahí no solo tenemos estas condiciones de no tener las condiciones de terreno, sino que además las sumergimos en la piscina, y esto lleva condiciones permanentes. Entonces, para control de calidad está perfecto, pero para conocer la resistencia del elemento en terreno nos deja muchas dudas. Entonces, hoy día existen toda una serie de sensores que se pueden instalar en terreno, y para eso está la normativa técnica peruana, que nos permite usar el método de madurez para estimar la resistencia en terreno, saber con mayor seguridad la resistencia real en terreno, considerando todas estas variables.
Entonces, si volvemos atrás, vemos que un cilindro, una probeta, cuando la comprimimos nos da resistencia. Una única resistencia. Y se acabó. No sabemos lo que sucedió antes o lo que sucedió después. Por lo tanto, para saber cómo evoluciona esa resistencia, y lo único que podemos obtener es esa resistencia, tenemos que tomar varias muestras antes y varias muestras después, ensayarlas, transportarlas, curarlas, cuidarlas, y tener toda una serie de condiciones que muchas veces son muy difíciles de obtener, y por lo demás no representan la realidad de terreno como vimos anteriormente. Si tenemos un sensor en terreno, cualquiera sea de cualquier marca, lo instalamos en el moldaje y podemos medir la temperatura del moldaje. Es decir, si ese moldaje tiene una temperatura muy elevada y viene el concreto y ese concreto viene con una temperatura de 20 grados y el moldaje está muy caliente, podemos hacer que ese concreto se le evapore el agua y se generen fisuras. Y eso no tiene que ver ni con la calidad del concreto, ni con la forma, ni los componentes, ni nada. Entonces, tiene que ver con lo que sucedió en el moldaje. Entonces, esa información la podemos tener con cualquier sensor instalado. Hoy día cuando te dicen, evaluamos la temperatura del concreto colocado, lo miden en la carretilla, no lo miden en el moldaje. Entonces, teniendo el sensor podemos medir tiempo de curado y efectividad de curado. Es decir, con este tiempo de curado podemos saber, por ejemplo, la mayoría de la normativa te dice que tú tienes que curar el elemento o el concreto hasta que alcance el 70% de la resistencia. Porque posterior a esto, cuando se produzcan estas variaciones de temperatura y estas gradientes de temperatura, el concreto va a tener la resistencia necesaria para no fisurarse. ¿Okay? Por lo tanto, curar el concreto requiere de protegerlo, requiere de productos y requiere de un costo. Entonces, en estas dos palabras, tiempo de curado y efectividad de curado, se nos puede ir una cantidad de costo enorme en un proyecto. ¿Ok? Y después tenemos lo que es la evolución de la resistencia del concreto y con lo que son estas rayas rojas acá, estas líneas rojas, nos indican alertas que podemos establecer. En este tipo de sensores, como cualquier otro tipo de sensores, generalmente se pueden establecer alertas de temperatura y de resistencia. ¿Ok? Hoy día, la tendencia del mercado del concreto es producto de resistencias generalmente ultra tempranas, donde vaciamos el concreto en la tarde y desimbramos en la mañana. ¿Okay? Eso se hace generalmente de forma no tecnificada. O sea, verificamos que en la mañana esté bastante bien y esperamos que eso se desarrolle durante todo el año, teniendo frío, teniendo calor, o estando en una ciudad o en otra ciudad. Entonces, esas condiciones son necesarias de evaluar. Losas tensadas con resistencia objetivo de 4 a 7 días. Pavimentos, en el caso de pavimentos buscamos predicción real de resistencia. ¿Cuándo podemos abrir ese pavimento realmente a tráfico, estando a 200 kilómetros de la ciudad? Curado acelerado, mediante vapor, plantas de prefabricado, o cambiar el curado acelerado a vapor por aditivos. Estas son tendencias que están sucediendo hoy día en todos los procesos de prefabricado. Y principalmente lo que se está hablando es la reducción del cemento, generar reducción de CO2, porque el cemento es el que genera mayor cantidad de impacto hoy día en lo que es el CO2 en la atmósfera. Entonces, tenemos muchos concretos sobredimensionados, ¿ok? Que es posible optimizar y reducir la cantidad de CO2. O sea, en muchos países se está obligando a la industria a reducir la cantidad de CO2. Y además tenemos nuevos tipos de aditivos y, sobre todo, generación de datos reales del concreto. Entonces, para entrar en lo que es la parte técnica, ¿qué es la madurez del concreto? Que es la base sobre la que lo vamos a desarrollar, lo que es la digitalización de las curvas para poder trabajar en lo que es la madurez del concreto. Se define como el método de madurez como un método no destructivo para estimar en tiempo real la resistencia desarrollada de un elemento en terreno, o sea, principalmente enfocados a edades tempranas. Esto es algo que se trabaja no a los 28 días. Los cilindros están a los 28 días. Nosotros, con lo que es el método de madurez, buscamos edades tempranas. Es decir, en ningún caso competimos, no tiene nada que ver el método de madurez con lo que es las pruebas. Sin embargo, si sabemos que la resistencia en terreno llegó a los 7 días, con certeza y seguridad esa resistencia va a llegar a los 28 días en condiciones de laboratorio. Por lo tanto, ese es uno de los aspectos más fundamentales que podemos ver. Por simple aproximación. Entonces, este método utiliza el historial de temperaturas del concreto durante el proceso de curado para poder avanzar. Y se requiere una curva de calibración, una forma de digitalizar ese concreto con todas las cosas que tiene, con los aditivos, con la grava, con la cantidad de cemento, para que las aplicaciones, cualquiera sean ellas,
cualquier sensor que se utilice pueda entender cómo se comporta este concreto en terreno y poder llevarlo a lo que es la realidad de un aplicativo, ¿ok? De una forma externa. Entonces, como les decía, el método madurez, o sea, la madurez del concreto es una relación que indica el método de madurez y el desarrollo de la temperatura para cada tipo de mezcla. O sea, en particular es necesario digitalizar cada mezcla. Ahora, generalmente los productores de concreto me dicen, bueno, pero yo tengo 3000 mezclas. Bueno, no es necesario digitalizarlas todas, podemos digitalizar las más importantes. ¿Okay? Entonces, la resistencia en particular del concreto, cuando tenemos una mezcla digitalizada, está compuesta del factor A más B logaritmo de M. A y B son los factores que tenemos que encontrar, y son estos los que nosotros buscamos cuando queremos digitalizar la mezcla. Es decir, de una manera matemática, somos capaces de representar ese comportamiento de la curva. Y en terreno lo único que tenemos que leer es M, que es la madurez. ¿Okay? Esta función en particular, que es NURSUL, es la que más se utiliza generalmente. Es sumamente sencilla de aplicar generalmente la usan casi todos los proveedores de sensores del mercado. Y en terreno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en terreno está la temperatura variable del elemento. Tenemos el T sub 0, que generalmente es 0. No me voy a detener en ese punto. Pero generalmente T sub 0 es 0. En lugares particulares, por ejemplo en el caso del sur de Chile, donde tenemos concretos que pueden desarrollar resistencia por debajo de 0 grados, es necesario determinar el T sub 0 para esa mezcla en particular, que es una parte un poco más compleja y se requiere, bueno, toda una serie de datos específicos. Pero hoy día trabajaremos solamente con T sub 0, C igual a 0, ¿ya? Entonces, si queremos conocer la madurez en un punto en específico, simplemente medimos el área bajo esa curva y eso nos da la madurez. Entonces, T sub A menos T sub 0 multiplicado por el valor del tiempo del espacio que estamos midiendo. Es una simple integral bajo la curva. Cuando nosotros le pedimos esta curva a un proveedor de concreto, lo que nos entrega es esta tabla, que es la tabla de cómo su concreto se comporta en cuanto a tiempo, madurez y resistencia. Muchas veces el problema que ha sucedido en el mercado es que esta tabla se mal utiliza, es decir, los clientes la utilizan para cualquier mezcla, la utilizan en cualquier momento, y esto ha generado toda una serie de conflictos en el mercado, y es por eso importante conocer el proceso de digitalización de las mezclas, ¿ya? El uso típico del concreto sensorizado es principalmente para retiro de voltaje, avanzar rápido, reducir el plazo, evaluar elementos pre y post tensados, o sea, ¿cuándo puedo tensar? ¿Cuándo puedo tensar en una planta prefabricada? ¿Cuándo puedo tensar una losa en terreno? Apertura de pavimento tráfico real, o sea, este concreto aquí a 3.500 metros de altura, con este frío lo puedo abrir a tráfico hoy. Y eso es real, o sea, sí. Eso tú no lo puedes estimar con un cilindro en un laboratorio, porque no son las condiciones reales de terreno. Entonces, cuando abres el pavimento con un cilindro de laboratorio, lo primero que sucede es que echas a perder todo el pavimento y reduces la vida útil de ese pavimento. Entonces, en el caso de pavimento, inclusive en el caso de Chile, se hace la apertura de tráfico con madurez, y en el caso de lo que es de Estados Unidos, casi todo el tráfico se abre con el método de madurez. Concretos masivos para conocer temperatura en la superficie y en el núcleo, monitoreo de temperatura simultánea en general, optimización de curado, los que les comentaba al principio, corte y aserrado de elementos estructurales en el caso de pavimento, prefabricados y bueno, todo tipo de elementos estructurales en general, ¿ya? Como empresa, hoy día en particular, contamos con una gran cantidad de proyectos, 8000 proyectos. Esto no es lo que quiero mostrar con esto, no es desde el punto de vista de nuestra empresa, sino que proyectos, solo con nuestro lado, aplicando el método de madurez hay en el mundo entero. Esto no es algo netamente innovador, sí, nuestra tecnología ha avanzado muchísimo, pero es algo que se usa en todo el mundo, y como pueden ver ahí, en el Perú está siendo bastante utilizado, ¿okay? La normativa técnica peruana, la 339-217, habla y explica cómo utilizar, cómo implementar el método de madurez, ¿okay? Es algo que existe, es algo que se puede usar mañana mismo, y solamente hay que tener conocimiento de la normativa. Perdón. Entonces los invito a conocer, a descargar el manual del método madurez. En ese link que aparece ahí está un manual bastante simplificado de lo que es el método de madurez.
Entonces vamos a entrar ahora en el punto de la conferencia misma, que es la digitalización de la mezcla. O sea, como yo tomo una mezcla que tiene cierta cantidad de concreto, que tiene cierta cantidad de arena, grava, y que tiene aditivos, y lo convierto en una manera de que un aplicativo, cualquiera sea, de cualquier empresa, pueda eso interpretarlo, tomando datos de terreno, de ese concreto, y usarlo y convertirlo en resistencia, ¿ok? En particular. Primero tenemos lo que es, ¿cuáles son los distintos métodos que tenemos? El método simplificado, que es para partir mañana, y tenemos el método normativo. Eso es sumamente importante de demostrar. En el Perú, solamente por ejemplo, se ha utilizado mucho el método simplificado. La tendencia de esto es porque es más sencillo de aplicar, si bien tiene unas diferencias con el método normativo, a pesar de que hay normas, hay una reticencia de los laboratorios a implementar este tipo de métodos. Entonces se ha utilizado mucho el método simplificado y por eso es que yo lo explico acá. Sin embargo, esta charla está pensada para avanzar en el método real, que es el método normativo, o sea, lo que explica la norma, qué es lo que se debe hacer. Sin embargo, ¿de qué está compuesto el método simplificado y cómo podemos partir mañana mismo cuando alguien dice, quiero usar los sensores, quiero usar el método Maurer? Es tan sencillo como usar el historial de la resistencia del concreto, que generalmente todos los proveedores de concreto lo tienen disponible, en el cual se establece, se coloca el día y la resistencia. Entonces tenemos el día 1, tanta resistencia, el día 3, que es lo normal, tanta resistencia, el día 7, tanta resistencia, el día 28, tanta resistencia. Y con eso nosotros simplemente armamos una forma de curva de calibración, de digitalización, sumamente sencilla. Es decir, podemos saber no solo cómo o sea, con los datos estadísticos del proveedor de concreto, convertir eso en una curva de calibración, ¿ok? En una digitalización de la curva, ¿ya? Pero tenemos que creer ciegamente en lo que nos dice el proveedor de concreto. Entonces eso puede generar ciertas reticencias en el mercado. Sin embargo, hoy día es lo que más se ha usado en el caso del Perú, ¿ya? Ahora, ¿cómo se debe hacer de verdad? ¿Qué es lo que nos dice la normativa que tenemos que explicar? Ya, tenemos que primero elegir 5 edades. En estas 5 edades tenemos que decir, dependiendo de nuestro producto, es decir, podemos tener un producto con resistencia a objetivos de un día y un producto con resistencia a 28 días. Lo normal es que en el caso del Perú tengamos resistencia a los 28. Entonces podemos decir, ya, la edad 1 es el día 1, la edad 2 es el día 3, 7, 14 y 28. Esas son las edades que nosotros vamos a romper nuestros cilindros. Se rompen 2 cilindros, se verifica que no hay una diferencia de más del 10% de esos cilindros, y si eso es así, no es necesario romper el tercer cilindro, ¿ya? Entonces, es importante porque no todas las mezclas de concreto pueden ser sujetas de usar el método de calibración, de madurez. Eso es sumamente importante decirlo. Si el concreto es muy disperso y tiene condiciones muy dispersas o las resistencias suben y bajan, de forma no matemática, no es posible usar el método de madurez. Entonces, es sumamente importante decirlo. O sea, tiene que venir de una planta industrializada con buenos procesos de control y de avance, ¿ya? Entonces esto nos da esta curva donde tenemos la resistencia en el tiempo. Tan sencillo como eso. Luego tomamos 2 probetas más, a las cuales le colocamos los sensores, y con eso vamos grabando, como así decirlo, todo lo que se produce en el proceso de todo ese tiempo, del mismo tiempo, desde el día 1 al día 28, todo lo que va sucediendo al interior de esa mezcla, en cuanto a lo que es la temperatura del concreto. Entonces, con eso grabamos cómo se comporta ese concreto con un sensor, sea de cualquier empresa. Simplemente se coloca, y es posible además convertirlo a cualquier otra empresa. O sea, no importa que el sensor sea con el sensor de la empresa Guíate, con los sensores de otra empresa en particular, puede ser usado por cualquier empresa la información que esto se grabe. Esto es importante decirlo porque a veces algunos proveedores dicen que esto no es posible. Entonces esto nos da lo que es la madurez del concreto en condiciones de laboratorio. Eso es importante. Y después simplemente hacemos un match entre la resistencia que obtuvimos de las probetas, la madurez que obtuvimos de los sensores y el tiempo. Eso es todo, ¿ya? Y eso lo llevamos a una parametrización entre A, de los que nos entregan los parámetros A y B, ¿ya? Eso es una parte matemática que la mayoría de los proveedores tienen resuelta con una simple calculadora o en el peor de los casos con un Excel. Entonces, no me voy a detener en eso principalmente porque esto es algo que es provisto. Pero es tan sencillo como buscar en la madurez del día, por ejemplo, 3 a las 4:30 de la tarde, que fue cuando se hizo el ensayo.
esa madurez nos da, no sé, 300 grados por hora, y eso hacemos el match con la resistencia. Después les voy a mostrar cómo funciona eso. En terreno lo que tenemos es esto, o sea, tenemos toda una serie de probetas y de cilindros, y que vamos a romper, más los cilindros sensorizados. Eso lo debemos proteger o llevarlo a las condiciones de laboratorio o a las condiciones reales de terreno. ¿Ok? El resultado final, en el caso de nuestra aplicación, es una curva como esta, donde tenemos madurez, resistencia en el tiempo. Ese es el resultado final. Y los valores son A y B. Esos son los valores que pueden servir para cualquier curva, y te dicen, o sea, para esta curva en específico, pero para cualquier sensor que querramos usar. El flujo de trabajo para digitalizar una mezcla de concreto es esto que vemos acá. Entonces, seleccionamos la mezcla. Vamos, primero tenemos por un lado el proceso de medición de resistencia, después tenemos el proceso de medición de madurez. Definir si serán cilindros o viguetas. Cilindros para resistencia a la compresión, viguetas para resistencia a la flexocompresión. Separar 2 probetas y confeccionar 15 probetas para los cilindros. Se coloca a pie de camión. Eso es algo que se obtiene a pie de camión. Se deben proteger durante las primeras 24 horas, que es lo normal, y después se transportan las probetas al laboratorio. Esto es algo que es lo que pide la normativa que se debe hacer. ¿Ok? Definir las edades de interés. Es decir, tenemos que decir si lo vamos a hacer, por ejemplo, si es de horas, 2, 3, 4, 5, 7, 24 horas, o días, 3, 4, 7, 28 días. Eso es sumamente importante. Esta es la parte que te dice la normativa. O sea, este proceso es la condensación de la normativa en un flujo de trabajo, ¿ok? De todas las decisiones que tenemos que tomar, condensada por nosotros y por el doctor Luis de Benperde. Entonces tienes una curva normal hasta los 28 días, perfecto, entonces determinamos la resistencia a la compresión, 1, 3, 7, 14, 28, y tenemos la madurez a cada uno de esos días en específico. Si la resistencia de ambos cilindros cumple con la variación del más o menos 10%, ese cilindro puede ser utilizado, se saca el promedio de las dos, y si no, se saca una nueva probeta y se verifica el promedio de las 3 probetas. Eso es lo que te dice la norma. Por el otro lado, definimos el valor de la temperatura. Si no lo definimos en 0, hay que calcularlo, y eso nos lleva a otro punto en específico. Como les decía, esta es la condensación de la norma en este flujo de trabajo. Después graficamos las edades de interés, determinamos los parámetros A y B y el R de la curva. Es sumamente importante determinar el R de la curva, el R cuadrado de la curva, porque eso es lo que nos da la certeza de que ese concreto en particular se comporta de una manera que puede ser digitalizado y que puede ser usado con el método de madurez. En Chile en particular, por ejemplo, somos muy estrictos. Usamos el R095. En el caso de la normativa del Perú, no se habla de un R cuadrado, pero para que tengan una idea, en el caso de la normativa de Estados Unidos, se habla de un R al 0,9%. O sea, bastante laxo en el caso de Estados Unidos, porque simplemente se considera que las plantas allá funcionan bastante bien. Entonces, si cumple, la curva puede ser validada, y si no cumple, se debería rehacer. ¿Ok? Ese es todo el proceso. Entonces, el resultado final es un informe de la curva de calibración. La digitalización la entregamos, esto es para el caso de los laboratorios, que entregan este informe, donde nos dicen, mira, ¿sabes qué? La fecha de vaciado fue tal, los días del proceso de curado fueron lo que se indican aquí, el tipo, el grado de concreto es este de acá, la temperatura máxima que se alcanzó, la mínima y la temperatura de vaciado. Y los parámetros A y B, que es el resultado final. O sea, lo que trabaja el cliente, lo que trabaja el contratista son los parámetros A y B. Con eso trabajamos directamente. Después hacemos un pequeño análisis de la resistencia de interés. O sea, la resistencia de interés aquí es 200 kilos, en el caso del Perú generalmente 210. Ya, y decimos, ya, esa resistencia objetivo para esa mezcla en particular se obtiene en X cantidad de días. Esto es importante porque el cliente, el contratista, el constructor dice, yo lo que estoy buscando es avanzar cada 7 días, o menos que eso. Por lo tanto, si esa resistencia de interés me da al día 14, al día 28, a mí no me sirve. Por lo tanto, es una información muy relevante para el contratista saber cuándo la resistencia objetivo es alcanzada en esa mezcla en específico, luego de haber sido digitalizada la mezcla. ¿Ok? Entonces, es importante además conocer si efectivamente el proceso del curado de las probetas, del curado de los cilindros se llevó a cabo, y si fue transportada en el día adecuado al laboratorio. Es decir, si nosotros vemos que esta curva acá no está en 20 grados, es decir, no se llevó al laboratorio, es muy difícil que podamos usar esta mezcla digitalizada adecuadamente.
Entonces tenemos el gráfico de madurez versus tiempo y el gráfico de resistencia versus madurez. Aquí también deberíamos graficar la resistencia objetivo para saber en qué punto en específico estamos trabajando. Es decir, si sabemos que esta resistencia se obtiene en los primeros días, puede ser que los primeros días de esa curva, la curva roja que vemos acá, es la curva matemática, es el resultado del proceso matemático de la digitalización. Entonces, sumamente importante saber si la curva real de los datos que hemos obtenido está por encima de esta o por debajo de esta. Si estamos por encima de esta, estamos quizás sobreestimando un poco la resistencia, y es importante que lo tengamos claro, por ejemplo, para el caso de lo que son elementos tensados, y si lo estamos subestimando, saber que es así, o sea que tener un factor de seguridad con el cual podemos trabajar. Y finalmente lo que es la caracterización, saber, bueno, a qué día fue realizada, a cuántas horas, la edad real, o sea, la hora exacta en la cual fue realizado el ensayo, la madurez exacta y la resistencia exacta. Recordar que esta resistencia es el promedio de las dos probetas. Entonces, tenemos el promedio de las dos probetas, tenemos el promedio específico y el verificación de que cumple con más o menos el 10% en específico. Este es el proceso que debe llevar a cabo un laboratorio, o un laboratorio ya sea subcontratado o el laboratorio interno del proveedor de concreto para poder digitalizar la mezcla en particular. Entonces, es sumamente importante indicar después en los comentarios de este certificado de la mezcla, ya, la validez de la curva. Esta curva es válida hasta el día 7. Esta curva es válida hasta el día 14, esta curva es válida hasta el día 28, porque es importante que no podemos tomar una curva que es válida hasta el día 7 y proyectar elementos, resistencias al día 28, porque no fueron alcanzados. Matemáticamente vamos a llegar, pero la grabación de los sensores no fue realizada hasta el día 28. Entonces, proyectar sobre datos que no existen y que son netamente matemáticos es incorrecto, y esto es una de las cosas que la normativa nos indica, que debemos mantener la validez de la curva. ¿Okay? Entonces, con cualquiera de los proveedores de sensores, lo que hacemos es que con los sensores grabamos lo que se está sucediendo en los cilindros y simplemente vamos eligiendo en esa curva de temperatura, vamos diciendo ya, en esta hora tenemos tanta resistencia, en esta hora tenemos tanta resistencia, en esta hora tenemos tanta resistencia. Y con eso armamos el sensor, calcula la madurez, y manualmente le indicamos la resistencia. ¿Por qué? Porque es algo que obtenemos de la prensa. El laboratorista nos dice, ya, a tal hora en específico, o sea, a las 2 días, con 8 horas, con 4 minutos, tuve tanta resistencia real de la probeta, y eso lo juntamos con el dato del sensor. ¿Okay? Y con eso se crea la curva en particular. Ahora, esta curva, en el caso de nuestra plataforma en específico, nosotros la podemos colocar. Por ejemplo, aquí estoy trabajando sobre una empresa proveedora de concreto, donde lo que se hace es que toman esta curva digitalizada y la publica, y la toma solamente los parámetros A y B, no el comportamiento real, solo los parámetros A y B los coloca de forma de que esa es la representación digital de su curva, de su mezcla en específico, para que sea usada y consumida por los contratistas. Entonces, un contratista, ¿qué es lo que hace? En terreno, que tiene nuestra aplicación en particular, nosotros hemos simplificado todo este proceso de tal forma que no es necesario hacer, o sea, que el contratista haga el proceso de digitalización, sino que simplemente el proveedor de concreto, como es su negocio y como es su concreto y como quiere conocer cómo se comporta su concreto, hace este proceso de digitalización y lo protege. Al protegerlo lo publica en una plataforma y solamente se muestra cómo se comporta. Es decir, no se publica ninguno de sus componentes. Lo que hace el cliente es que utiliza los sensores, nuestro u otro, hace un clic en donde dice mezcla, ve las mezclas que ya se encuentran digitalizadas, este es un ejemplo, un pantallazo de las mezclas que ya se encuentran digitalizadas, y simplemente hace un clic, ¿ya? En el caso particular de nuestra aplicación, puede hacer un clic ya para el proveedor de despacho concreto, con esa mezcla en específico, o para vincularse directamente a usar esa mezcla con el método de madurez. Entonces, si el proveedor lo desea, y esto es una cosa muy particular para el caso de los proveedores, si el proveedor lo desea, puede inclusive colocar cómo está compuesto su concreto, es decir, la cantidad de cemento, agua, agregado fino, etc. De esa manera, nuestro sistema es capaz de ofrecerle optimizaciones específicas a la mezcla, es decir, reducir el cemento, cambiar cemento por aditivo. Y además, una parte muy importante, nosotros podemos decirle, mira, ¿sabes qué? Lo que espera el cliente es que al día 28 tenga tanta resistencia y al día 3, eso es para el ingeniero.
el ingeniero desea tanta resistencia el día 28 y el contratista al día 3, porque lo tiene considerado, desea tanta resistencia. ¿Para qué sirven estos dos puntos? Esos dos puntos son fundamentales. Porque, por ejemplo, si el contratista necesita una resistencia temprana elevada, podemos bajar el cemento, colocar aditivo y se va a comportar de esa manera la mezcla. Es decir, el contratista va a poder avanzar y el diseño final de toda la mezcla va a poder cumplir con con lo especificado por el ingeniero. Es decir, muchas veces lo que hacen los proveedores de concreto es que se concentran solamente en la resistencia objetivo de los 3 días y después la resistencia final da muy elevada. Se sobredimensiona mucho. Y si uno sobredimensiona mucho la mezcla, para el día 28, que es con la cual diseña el ingeniero, puedes considerar que es un concreto, generas un concreto demasiado resistente, demasiado rígido, que puede, una vez que venga el sismo, fisurarse. Y no tiene la flexibilidad necesaria para que se comporte como el proveedor, o sea, como el ingeniero lo consideró. Entonces, al nosotros contar con esta información, si el proveedor lo desea, y la información específica de qué es lo que quiere el ingeniero y qué es lo que quiere el contratista, podemos hacer un diseño muy milimétrico de la mezcla en particular. Ofrecérselo al proveedor de concreto, decirle, mira, tu mezcla se comporta maravillosamente bien, pero considerando las condiciones que nosotros vemos, podrías hacer este cambio, podrías hacer esta optimización. Y con eso puedes reducir el CO2, con eso puedes reducir la cantidad de cemento y puedes llegar, ganar más dinero y cumplir con toda la cantidad de información que se está requiriendo. Entonces, la propuesta, por ejemplo, generalmente de Roxy, aquí lo pueden ver que es en español, te dice, ¿sabes qué? La calibración de la mezcla se ve muy bien, funciona maravillosamente bien, pero inclusive puedes llegar a reducir el cemento si manteniendo la relación agua-cemento o reduciendo 2% el agua o reduciendo un 15% el cemento. O cambiar el cemento por aditivo. Entonces es información que le proveemos nosotros al proveedor de concreto, que no la ve nadie más que ellos. Solo, y el proveedor de concreto puede tomar esa decisión y decir, ya, lo voy a usar esta información, voy a hacer esta optimización, me parece adecuada, o no hacer nada. Entonces, tenemos de los dos tipos de proveedores, de los que no hacen nada y los que lo optimizan. ¿Okay? Además, como tienes toda esa información, es decir, estos son los contratistas lo usaron. El proveedor lo único que hizo fue digitalizar su curva y tienes toda la información que van generando los contratistas en terreno. Pueden llegar y decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero analizar cómo se está comportando mis curvas en terreno porque estoy levantando todos estos datos que están generando del uso que están dando de mi concreto. Y puede decir, ya, al día 1 se está generando X cantidad de resistencia. O al revés, la resistencia X de 25 megapascales o de 210 kilos se está generando en promedio en esta cantidad de tiempo. Eso es sumamente importante porque el contratista puede, o sea, el proveedor de concreto puede tomar y rediseñar sus mezclas dependiendo de sus plantas, de la ubicación, del consumo, o sea, tienes una cantidad de datos importantísimos con los cuales trabajar para mejorar el trabajo, el producto. Y por supuesto la anticipación de conflictos. Es decir, si un sensor detecta que no se está generando la resistencia adecuada, podemos hacer un análisis. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo, vemos que todos estos sensores se comportamos adecuadamente y un sensor en específico detectó que ese concreto en particular no se comportaba de la misma manera. Aquí pasó algo. No es la misma mezcla. Es una mezcla que le echaron más agua, es una mezcla que estuvo detenida en el tráfico y no se está comportando de la misma manera que las demás mezclas. Por lo tanto, es posible anticipar ese problema. Ahora, generado ese problema, tenemos los sensores que están grabando información. Es decir, podemos saber cuándo llega la resistencia, porque ahí se genera un problema con el cliente, se genera un problema comercial. Entonces, sabemos cuál es la resistencia que tenemos, y una vez tenía esa resistencia, podemos llegar y decir, ¿sabes qué? Si va a ser una diamantina, si va a ser sacar un corazón, si va a ser un testigo, si vas a perforar el concreto para sacar la resistencia real de terreno, porque estamos metidos en un problema, el sensor te dice cuándo llegas a esa resistencia. Y lo haces no antes, sino que después. Y ahí sacas el testigo, lo comprimes, haces lo que tienes que hacer, resuelves el problema técnico, o sea, la resistencia ya llegó o no llegó, pero la resistencia ya llegó, resuelves el problema técnico y solamente te quedas con el problema comercial. Y sabes exactamente cómo resolverlo. ¿Okay? Ahora me gustaría hablar un poco de nuestra tecnología en particular. Basado todos los ejemplos de cómo es el proceso de digitalización. Entonces, como resumen del proceso de digitalización, recordad, elegir edades, seleccionar los cilindros,
romper los cilindros, después grabar la resistencia, los comportamientos de la madurez con un sensor, y después hacer una correlación entre la resistencia, la madurez, el tiempo, y para eso hay plataformas, todos los sensores tienen plataformas para hacer esa vinculación y generar los parámetros A y B, que es la curva digitalizada. Teniendo la curva digitalizada, entramos al sensor específico de cada contratista. En nuestro caso, el aplicativo se ve de esta manera. Es un sensor sumamente chico, el cual tiene un cable. Todo queda embebido en el concreto. Es importante decir que queda embebido en el concreto porque la normativa te dice que ese sensor debe estar embebido acá para obtener los datos de ese punto en específico, certificar. Es la única forma que tiene la norma de certificar que ese concreto está en ese punto en específico, que no está en otro lugar. ¿Okay? Entonces, bueno, así se comporta nuestro aplicativo. Ahí hay una imagen, sí, el informe que se puede generar, lo podemos mandar en forma de PDF. Ahí me lo estoy mandando yo mismo para abrirlo. Tiene una idea, estas son cosas que ya pasaron. Es decir, lo que graba el sensor es algo que ya sucedió en el tiempo. Y aquí podemos descargar la información y saber cómo está. Entonces, cuando nos queremos vincular a una curva en particular, es decir, como queremos usar concreto sensorizado, buscamos la mezcla que queremos utilizar del proveedor específico que queremos utilizar y podemos o pedir la mezcla o pedir el sensor o hacer la vinculación directamente. O sea, el contratista no tiene que preocuparse de nada del proceso de digitalización, no tiene que conocer absolutamente nada. Solamente hace un clic en la mezcla y se acabó. Y esto no solo puede ser realizado por proveedores de concreto, sino también, por ejemplo, acá, en este caso, tenemos a Hormiguetec, que es un laboratorio que también puede gestionar acá. Es decir, las mezclas pueden ser gestionadas tanto por los proveedores de concreto como por los laboratorios. Eso es sumamente importante de mencionar. Entonces, hoy día nuestro entorno colaborativo tenemos el contratista que está interesado en utilizar sensores para reducir el plazo de su proyecto, conoció la aplicación en particular, quiere usar una mezcla en específico, ve el proveedor, hace un clic en la mezcla en específico, eso detona un correo a la parte comercial del proveedor de concreto y eso es un correo a la parte comercial de los sensores nuestros. Todos nos ponemos de acuerdo y vemos quiénes son los que instalan los sensores. Es decir, los sensores pueden ser instalados por el mismo contratista, por la inspección, ¿ok? Y por el laboratorio. Los laboratorios pueden utilizar esto como una nueva forma de vender un servicio para ellos. Es decir, cualquiera lo puede instalar. El que captura la mayor cantidad de beneficios es, por supuesto, el contratista, porque reduce plazo, incrementa su productividad, ahorra los costos de todo el proyecto y con todas las alertas de lo que son alertas de resistencia, alertas de gradiente, etc. ¿Ya? El proveedor del concreto puede gestionar sus mezclas, verifica los datos, verifica el uso, genera datos de desempeño, reduce los costos, anticipa conflictos de cualquier problema. O sea, captura y se mete en lo que es el nuevo mercado de generar datos de concreto en terreno, y aquí se abre un mundo enorme para el proveedor de concreto, sobre todo con el uso de inteligencia artificial al tener esa cantidad de datos en particular. Los proveedores, o sea, los laboratorios también se pueden conectar a esta plataforma y generar sus informes de resistencia por madurez. Asimismo, como generaron sus informes de resistencia por compresión, generan sus informes de resistencia por madurez sin ningún problema. Y finalmente tenemos la conexión con todos los aplicativos de control de avance de obra, como son ObraLink, Procon y Calidad Cloud, que también está en el Perú. Los invito, si quieren, a descargar la aplicación, el aplicativo. Lo pueden buscar tanto en iPhone como en Apple, a buscarlo por SmartRock o con ese QR que se ve ahí, y lo pueden utilizar desde hoy mismo con una curva de ellos. En terreno, que eso es lo que se hace: se instala el sensor, se vierte el concreto y se descarga los datos. Así de simple. No tienes que llamar a nadie, no tienes que usar nada. Por eso mismo es que cualquiera puede instalar. Y el vínculo con la curva en específico se hace a través del aplicativo. ¿Okay? Entonces, el flujo antiguo del concreto que nosotros consideramos es: tienes el vaciado del concreto, te lo pides en la planta, tienes el vaciado del concreto, llamabas al laboratorio para que fuera, ahí tenías todas las complicaciones de coordinación, ya el laboratorio se llevaba la mezcla, la rompe y te da la resistencia. Entonces, hoy día lo que hacemos es eliminar esta parte. Entonces, tenemos los sensores, lo reemplazas por los sensores y obtienes la misma resistencia. ¿Okay? Ese es el tema.
Y lo nuevo que está sucediendo, hoy día tenemos una plataforma que es un Smart Mix, una plataforma de inteligencia artificial que desarrolla, prediseña mezclas para lo que va a utilizar el contratista. Entonces, esto es algo que está avanzando directamente en Norteamérica. Principalmente tienes que tener una planta sumamente automatizada, despachas el concreto, o sea, pides esas características, despachas el concreto, colocas sensores, predices la resistencia, verificas la resistencia real y haces una retroalimentación a esta plataforma que además va constantemente optimizando hasta que llega a un punto en específico que ya no puedes optimizar más para ese desempeño de ese proyecto en particular. Pero le ahorras costos al contratista y ahorras costos y optimizas las mezclas en particular. Este es el futuro de lo que es el concreto y tenemos un avance enorme en cuanto a lo que es reducción de CO2 y optimización de mezclas en este punto en particular. ¿Cómo ingresan los laboratorios a este negocio? Porque siempre dicen, no, es que nos van a reemplazar. No, para nada. Es un nuevo servicio con tecnología de inteligencia artificial que los laboratorios toman. Ya no tienen que transportar probetas, si quieren lo hacen, pero ya no tienen que transportar probetas, sino que simplemente se conectan en terreno. Lo que entrega el laboratorio es un informe de resistencia. Este es el informe de resistencia por el método Madurez, por la normativa técnica peruana que se lo permite hacer mañana mismo. Eso es, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, en el caso del informe de resistencia por compresión, que el encabezado dice que este informe fue elaborado por resistencia por compresión. Tenemos 2 cilindros que se promedian a distintas edades. Eso es. Lo mismo hecho por el método Madurez, cambias el encabezado, le pones la normativa nueva y tienes la evolución de la resistencia para ese punto en específico. Es decir, desde el punto de vista del dato, el informe de resistencia por compresión y el informe de resistencia por madurez son exactamente lo mismo. Es el entregable que generan los laboratorios. ¿Ok? Así es. Ahora, que el modelo de negocio de los laboratorios sea sacar 300 muestras para ganar $1 por cada muestra, o instalar un sensor y venderlo a $300, esa es la gran diferencia. No es necesario viajar para hacer esa diferencia. O sea, se optimizan los recursos para obtener el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo capturan para avanzar? ¿Cómo captura la reducción de plazo y costo el método de madurez? Bueno, simplemente en terreno el concreto se desarrolla una resistencia mucho mayor. O sea, la resistencia generalmente en terreno se acelera porque tienes mayores volúmenes y tienes mayores cosas. Completamente diferente a lo que sucede en el laboratorio. Por eso podemos capturar esa diferencia de resistencia o esa reducción de tiempo. Lo que ya les había mostrado de la resistencia que se puede verificar con el aplicativo, el tiempo de curado, la efectividad de ese curado y trabajar con esa información para poder reducir el plazo. Ver cómo va evolucionando la resistencia de ese punto en específico y las alertas de resistencia para tomar acciones. Es decir, nosotros además podemos decir, mira, yo compré un concreto de 250 kilos o 210 kilos, como es el que más se usa en el Perú, y yo espero poder avanzar cuando esto llegue a 180 kilos. Y eso yo lo espero en X cantidad de horas. Empiezo a vaciar mi concreto, tienes los distintos ciclos, y la alerta del aplicativo te va diciendo cuánto llegas a esa resistencia. Cuando ya queremos avanzar un poco más, decir cómo yo puedo tomar esta información y proyectarla. Ya no lo haces en base a lo que te dice el proveedor de concreto, que te dice, no, mira, esto generalmente se me ha convertido, lo veo de esta manera y generalmente se comporta de esta forma porque estamos en el periodo. No. Tú instalas el sensor en terreno, proyectas, considerando el pronóstico del tiempo, la temperatura que se va a desarrollar en este punto en específico, a esta altura, en esta ubicación, la proyectas aplicando eso como curado a esa masa de concreto para lo cual necesitas al menos 24 o 48 horas de datos, y puedes decir, este pavimento que está a 300 kilómetros expuesto en este lugar, en este momento en particular, va a obtener la resistencia que yo busco al día. Y con eso tú puedes llegar y decir, sabes que al cliente lo puedes abrir al tráfico tal día. Ese día, efectivamente, tienes que ir, descargar la data real y con el informe de resistencia real, firmarlo y abrir. Porque lo tienes que hacer con información real del momento, no con información proyectada. Porque esto puede cambiar. Todos sabemos que el pronóstico del tiempo puede cambiar mañana mismo. ¿Ok? La plataforma en particular, ustedes pueden ver, si le agregan el costo de gasto general que tiene el proyecto, puede llegar y decir, mira, sabes que el sistema te calcula cuántos días has ahorrado y cuánto costo has reducido, de tal forma de justificar la inversión en los sensores. ¿Ok? Y, bueno, información también general
por cada sensor en específico, cuánto fue el aporte de ese sensor en específico al proyecto, e información de cómo se comportó en particular la resistencia y una imagen de ese sensor en particular. Lo que ya les había comentado, la anticipación de conflictos y el informe de desempeño. En este caso es un informe de desempeño simplificado. ¿Okay? Uno de los puntos que siempre me preguntan, y yo lo voy a dar por respondido, aprovechando que nos quedan 10 minutos para poder hacer el cierre, es la precisión del método. Siempre tenemos que hacer un estudio de credibilidad a todos los países donde ingresamos. Y donde la primera pregunta que nos hacen es la precisión del método. ¿Okay? En este caso, si nosotros comparamos lo que es la resistencia de laboratorio con la resistencia de terreno, o sea, con la temperatura y el comportamiento de terreno, vemos que hay una diferencia. Entonces, siempre es importante medir cuál es la diferencia que hay en terreno con laboratorio. ¿Ya? Cuando nosotros compramos un concreto y decimos, oye, ¿cuál es la precisión de este concreto? Poca gente se lo cuestiona, pero ¿cuál es la precisión de este concreto? Te dicen, mira, este concreto tiene una precisión de 90%, es decir, que tienes un 10% de trabajo. Es decir, si nosotros estamos buscando un concreto, por ejemplo, de 21 megapascales, eso nos puede dar 210 kilos, que es la normal que se usa en el Perú. Esa resistencia, para este ejemplo en particular, nos puede dar entre 5 y 9 días. O sea, esa es la precisión que tiene ese concreto en específico y en condiciones de laboratorio. Es decir, eso en condiciones de terreno puede ser aún más variable en particular. Entonces, ¿cómo verificamos la precisión del método Madurez en las mismas condiciones? O sea, verificando pera con pera y manzana con manzana. Pero además sabiendo el elemento de terreno, el moldaje. Lo que hacemos es, tomamos un cilindro, tomamos otro cilindro. Este cilindro no le hacemos nada porque este es el que se va a llevar la prensa y se va a romper. Tomamos otro cilindro y lo sensorizamos con los sensores de cualquiera, ¿ya? Y además sensorizamos el moldaje en particular para saber cuál es la diferencia entre el cilindro y el moldaje, ¿ok? Lo llevamos el sensor, o sea, el cilindro a la prensa y la prensa nos entrega este voucher, 1465, o sea, 146 kilos. Y la resistencia que nos da el sensor es 149 kilos. O sea, tenemos una diferencia en kilo mínima. O sea, es muy preciso cuando verificamos resistencias de dos elementos con el mismo volumen, con la misma posición, con el mismo curado. La precisión es exacta, casi milimétrica. ¿Okay? Pero no así la resistencia con el moldaje. Y eso es lo más importante que les cuesta a muchos contratistas entender. La resistencia del cilindro no tiene nada que ver con la resistencia del elemento real. Porque la resistencia del elemento real está sujeta al volumen, al curado, a la exposición, al lugar, al ambiente, a todas esas variables que no son consideradas. ¿Ok? Por el cilindro. Y sin embargo, todas las decisiones las tomamos con el cilindro. Y le creemos el cilindro. Y después nos encontramos con losas deformadas, fisuradas, con elementos que no resisten, o inclusive con problemas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué sucede esto? Vamos a ver de nuevo. Por ejemplo, en este caso, aquí hay una vía, un tubo que lo que genera es el vapor. Esto se calienta mucho en particular y esto se calienta lento. Entonces, cuando vemos la diferencia, vemos que se activa sumamente rápido la probeta y el moldaje se activa después. A otra escala, con otras condiciones, esto es lo que sucede generalmente en terreno. ¿Okay? Por la exposición, lo que ya les decía, la exposición o el volumen, etc. Cuando involucramos a los laboratorios en este aspecto, si contratamos 10 laboratorios, los 10 laboratorios nos van a dar resistencias diferentes. Entonces, muchas veces se cuestiona el método de madurez, pero cuando tú le preguntas a 3 laboratorios y le dices, dame la resistencia de esto, los 3 laboratorios te dan condiciones diferentes. Te dan resistencia diferente. ¿Y a cuál le crees? Entonces, esto es un estudio que se realiza en Chile, que son ensayos interlaboratorios que se llaman. En Europa también se realiza, en Estados Unidos también se realiza. La realidad es esta. Si contratamos distintos laboratorios, todos te van a dar resistencias diferentes. Entonces, ¿por qué no creerle al método de madurez que toma resistencias reales de terreno? ¿Por qué no le damos? ¿Okay? ¿Por qué tenemos alguna duda al respecto? Si 3 laboratorios que usan las mismas condiciones porque lo arman, porque se lo llevan, porque lo manipula personal y porque las prensas están calibradas de formas diferentes, ¿por qué no le vamos a creer a un método completamente tecnificado con esa cantidad de uso? Entonces, para pasar a lo que son los casos de uso en los minutos que nos quedan y pasar a las preguntas, les comento. Bueno, los casos de uso del monitoreo de predicción de resistencia en Chile y Perú. Tenemos
losas tensadas, que son las que más optimización se genera. Tienes la losa, generalmente la losa de una losa tensada, lo que busca el contratista es vaciar el día jueves, proyectar el día viernes y el lunes tensar. Y eso quiere hacerlo durante todo el año. Y ahí está la dificultad, porque el proveedor de concreto tiene que agregarle cemento en el invierno y quitarle cemento en el verano para que el contratista tense el lunes todo el año. Entonces es sumamente importante que vayan de la mano el contratista con el proveedor, o sea, con el proveedor de concreto. ¿Okay? Después tenés el caso de elementos tradicionales, que es el más sencillo, porque aquí generalmente el cliente de elementos tradicionales le dice, yo si no me atraso por una cosa, me atraso por la otra. Entonces, pero quiero saber con la resistencia poder avanzar, para poder desmoldar, para que no se me deforme la cosa. ¿Ya? Elementos tradicionales, ahí está el sensor instalado. ¿Ya? Moldaje industrializado. Este es un elemento sumamente acelerado, es lo que yo les comentaba, que lo descargan en la noche, o sea, vacían el concreto en la tarde y quieren descimbrar en la mañana en particular. Entonces tienes este moldaje, que es un moldaje monolítico, ya se vacía y se va moviendo. Entonces es sumamente rápido, hacerlo de forma tecnificada es súper difícil. Entonces generalmente se hace a ojo cerrado y si funciona bien y si no también. Ahí está cómo se coloca el sensor en el caso de moldaje industrializado. ¿Ya? En minería, en shotcrete. Generalmente en la minería cuando tenemos concreto proyectado, tienes que hacer unos paneles, que estos paneles o metes personal de laboratorio a hacer ensayos con clavos y hacer ensayos con testigos o diamantinas, o te llevas el panel y lo ensayas en terreno. Ambas cosas son extremadamente costosas. Esto simplemente lo utilizas con un sensor, donde vas viendo cuál es el momento de reingreso, sabes con seguridad que ese shotcrete tiene la resistencia para poder reingresar. Y después también lo utilizas como control de calidad in situ. El laboratorio genera los mismos informes de control de calidad sin desplazar personal a terreno y cobra mucho más caro. ¿Okay? O cobra lo mismo pero gana más. Tan simple como eso. Pavimentos, en el caso de pavimento también el uso de los sensores es sumamente directo. Ahí tenemos de la empresa Saeta del Perú, donde tienen los sensores instalados en ese punto. Se vacía el concreto y se puede determinar proyectando cuál es la resistencia futura. ¿Ya? Ahí está el concreto ya vaciado. ¿Ya? Hay un ejemplo de los sensores. Ahí está obviamente el lugar donde se encuentran instalados. Lo que yo les comentaba, aquí se usa mucho el tema de tiempo de curado, la efectividad del curado, porque el pavimento es muy importante. En pavimento también es importante el corte y aserrado de la junta. ¿Por qué? Porque si vas a hacer el corte de la junta y lo haces antes, se te puede desmoronar el concreto, y si lo haces después se te puede fisurar por el lado. Entonces, esto es lo que buscamos, el corte de esta junta, y si lo haces después sucede esto. Y si lo haces antes se desmorona por este lado. Eso es lo que sucede aquí. Entonces, a 3 minutos de hacer el término de la obra que tenía disponible, más allá de la madurez, el foco de lo que es el método, es desarrollar nuevas mentalidades, usar datos para tomar decisiones, para optimizar las mezclas, para reducir el CO2, para avanzar en este mercado de una forma más tecnificada. Entonces, les agradezco la participación y estoy abierto a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, ahí está mi información. Como les decía, pueden descargar buscar, si quieren buscar en Google, pueden buscar el ebook método de madurez o ebook Maturity Method. Eso va a llegar a la dirección nuestra y yo les envío el manual en español. Aunque aparezca la solicitud en inglés, yo les puedo enviar el manual en español sin ningún problema. Y esa es mi información y estoy dispuesto, abierto a las preguntas que tengan. Muchas gracias. Muy buenas noches, ingeniero Rondi. Gracias y felicitaciones por la interesante ponencia. Continuando con nuestra programación, procedo a realizar algunas preguntas que fueron formuladas por nuestro público asistente en el transcurso de su exposición. Bien, para empezar, la primera pregunta es, ¿existen casos en los que la temperatura datum varía? ¿Cuál es el procedimiento para calcular el T sub 0? Ya, el procedimiento de T sub 0, sí, efectivamente la temperatura datum se define como la temperatura a la cual el concreto empieza a ganar resistencia.
¿ok? En el cual el concreto se activa, por así decirlo. Si tenemos un concreto que no se activa a cierta temperatura, simplemente lo vamos a verter en terreno y no se va a ganar resistencia. Ese concreto no se va a activar en ningún momento si la temperatura de átomo está por encima de ese proceso. Entonces, lo que se hace es que se generan unas probetas igual, lo que se busca es la resistencia, ver en qué momento empieza a ganar resistencia a ese concreto con distintas temperaturas y se hace un ensayo de temperatura de activación. Ese es el proceso en particular. Generalmente se utiliza para temperaturas bajo cero, o sea, desarrollamos una mezcla en particular con un aditivo en particular donde vamos midiendo a distintas temperaturas en qué momento o en cuánto tiempo gana resistencia. Y si no gana resistencia, simplemente no tenemos la temperatura de subcero. Eso es, a grueso modo, cómo funciona. Es mucho más complicado que eso, pero si lo desean, pueden buscar en Google cálculo de temperatura de subcero. Hay un trabajo metodológico que hizo don Luis Hebenperger, o cálculo de temperatura de subcero, activación de concreto, y van a encontrar la metodología exacta de cómo se calcula en específico, más allá de la respuesta que le pueda ya dar yo verbalmente. Excelente, gracias. La siguiente pregunta es, ¿los 15 sensores usados para la calibración de la mezcla pueden ser reutilizados? No se utilizan 15 sensores, se utiliza un solo sensor. En el caso de la... Déjame volver a la mezcla. Como expliqué, lo que se toman son 15 probetas, las cuales estas probetas se llevan a la prensa. Se rompen 2 probetas, se saca el promedio de esas 2 probetas. Si es menos del 10%, no es necesario romper la tercera probeta. Aquí lo único que estamos haciendo es 15 probetas y nada más que las probetas que estamos llevando desde la piscina a la prensa. Y con eso obtenemos la resistencia en el tiempo de esa mezcla en particular y nada más que la resistencia. ¿Okay? Luego tenemos 2 probetas con las que se instala un sensor. En el caso particular nuestro, voy a usar nuestra información. Nosotros tenemos que se coloca un solo sensor. En nuestro caso, el sensor, tanto este punto, que es la sonda, como este punto, que es el sensor mismo, ambos graban información. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca esto en una probeta y esto en otra probeta. Es decir, con un solo sensor, con un único sensor, podemos generar lo que requiere la norma, que es tomar la madurez en la mezcla en 2 puntos específicos. Ahí está el caso. Entonces, con un único sensor y nada más que uno, se puede hacer la curva de calibración y después usar la plataforma de cada proveedor para hacer el cálculo específico, en el cual lo que se junta es la resistencia en el tiempo, la madurez, y eso juntarlo y convertirlo en valores A y B. Eso es. Excelente, Es gracias. un solo sensor para responder la pregunta. Perfecto, queda claro. La tercera pregunta es, ¿con qué frecuencia o cada cuánto volumen de concreto se debe reajustar la curva de calibración? Buena pregunta. Generalmente, en el caso de la normativa de Chile, se hace por cada cambio de temporada. Y ahí, voy a abrir, qué bueno que me hicieron esa pregunta. Voy a abrir otra presentación. Ahí lo que se hace es un proceso que se llama verificación de la curva. Voy a entrar en este punto en particular. Esto es de una clase en específico. ¿Ok? Entonces, cuando lo que nosotros hacemos es verificar la curva, generalmente se hace luego en cada temporada, es decir, cada 4 meses, algo así, o cada 6 meses en el peor de los casos. No hay un tiempo específico. Esto es algo que además se puede colocar en la especificación técnica y hay un espacio en el cual un ingeniero puede decir: la verificación de la curva deberá ser realizada cada X cantidad de tiempo o pasado cierta cantidad de volumen. Lo que se busca en específico con verificar la curva, y por eso es una muy buena pregunta, es comprobar de que las condiciones de la mezcla no han cambiado. Entonces es importante verificar que la curva que ya fue digitalizada sigue siendo válida a pesar de que hayan hecho algún cambio, o a pesar del tiempo que haya pasado, o a pesar del volumen que se haya producido en esa planta en particular.
Entonces lo que se hace es un método muy sencillo. Se toman 2 cilindros, que son estos que aparecen acá. Esos 2 cilindros se rompen y se promedian tal como se estuvieran haciendo. A cualquier hora. Día 3, día 5, el día que quieran. El día que quieran. Y se toman otros cilindros que se sensoriza. Entonces se verifica la resistencia de ese cilindro en específico que nos da, desde el punto de vista del cálculo matemático, se verifica con la resistencia que nos da la compresión con la luz. Y eso lo podemos hacer en cualquier momento. O sea, se toman 3 cilindros, 2 que se comprimen, uno que se sensoriza, y se verifica si la resistencia está del menos del 10%, generalmente. Depende de la normativa. En el caso de la normativa de Chile, si está menos del 10%, se considera que es adecuado y se puede avanzar. Si está entre 10 y 20%, depende del criterio del cliente. O sea, ahí generalmente se puede definir, mira, ¿sabes qué? Esto es una obra menor, por lo tanto yo todavía puedo demorarme un par de días, y viene el factor de seguridad, puedo demorarme un par de días y sigo cumpliendo con la curva. Entonces, pero si es menos del 10%, está verificada adecuadamente. Entonces, el proceso de verificación, según la norma, es lo que se ve acá. Es muy similar, muy parecido en general al proceso de calibración. Lo que describí fue lo que se indica anteriormente. Y este es el proceso, el flujo, que generalmente yo voy mostrando cuando se realiza un proceso de verificación en terreno, en particular. Algo que ahí como se ve en particular. No es tan complicado como parece el flujo, pero eso es la relación de lo que pide la normativa para un proceso de verificación. Entonces, es recomendable hacerlo generalmente, dependiendo del país, cada 4 meses. Esa sería la respuesta. Por volumen no es necesario por volumen. Yo diría más que nada por tiempo, porque en el tiempo, o sea, si hoy día estamos despachando, si esta proveedor de concreto hoy día despacha 10 metros cúbicos o 1000 metros cúbicos o 10.000 metros cúbicos, lo va a seguir despachando con el mismo cemento de hoy. La diferencia está en un mes más. ¿Okay? Esa es la respuesta en particular. Perfecto. Muchas gracias. La cuarta pregunta es, ¿qué diferencias pueden presentarse entre calibraciones desarrolladas con sensores inalámbricos y calibraciones con sistemas adiabáticos? No estoy seguro no logro entenderme. La verdad que la diferencia puede ser que la pregunta vaya por el lado de calorimetría. La diferencia podría ser netamente en el proceso, en la precisión del cálculo de la madurez. O sea, menos del 10%. Da lo mismo los sensores, sean inalámbricos, sean con cable, el sensor va grabando temperatura y esa temperatura la convierte en madurez. Si eso tú lo tienes con sensores adiabáticos, que lo que te hacen es calcular netamente temperatura, es un proceso manual en el cual conviertes temperatura a madurez, y ahí ya depende ya de la expertise del ingeniero, pero lo más sencillo es que el mismo sensor sea el que calcule la madurez, y es mucho más fácil, por así decirlo, mucho más simplificado, porque ya te avanza un poco. Entonces, pero en estricto rigor, matemáticamente, ambos métodos generan la misma resistencia, y no deberían ser ninguna. Desde el punto de vista de madurez, debería ser el resultado el mismo. El match que después haces con la resistencia, todo el proceso es muy similar. No debería por qué haber diferencia, para nada. A no ser que se cambie de método entre madurez o temperatura de activación, por así decirlo. Esos son fórmulas completamente distintas y métodos completamente distintos para llegar al mismo tema. Exacto, muy buena respuesta, ingeniero, gracias. La siguiente pregunta es, algunos documentos académicos mencionan que el método es recomendable para estimar resistencias hasta los 15 días. En este caso, ¿es posible estimar resistencias a los 28 días? Lo normal es que el método de madurez sea utilizado para procesos de edades tempranas. No es para controlar calidad a los 28 días. Se puede usar para, por ejemplo, resolver problemas técnicos más allá de 28 días, 35, 40, 45 días. Pero desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista técnico, la mayoría de las normas, por no decir todas, habla única y exclusivamente de que el método de madurez es para, justamente, separan el método de madurez, que es para productividad, del método de compresión para calidad, que son con condiciones controladas. Entonces, el método de madurez debería generalmente, entre 1 a 15 días, ahí debería ser su uso, y además es más preciso. Recordemos
importante, voy a ir a la parte del crossover. ¿Por qué se produce eso? Porque existe esto que se da acá. O sea, hay un momento en el cual sobreestimamos la resistencia y hay un momento en el cual la subestimamos la resistencia. Entonces, desde el punto de vista matemático, este es el punto en el cual nosotros podemos decir ya que esta curva en particular es buena para medirla hasta ese punto en específico, de tiempo, por así decirlo. Entonces, esa es la respuesta profunda. Tengo otra pregunta acá en el chat. Dice, ¿cuál es la garantía de duración de los sensores en cuanto a la efectividad de lectura de respuesta? La efectividad de la lectura de la respuesta, supongo que habla de la certeza de la 100%. O sea, la garantía es que realizado el método y ejecutado el cálculo, la resistencia es la que es. Que el proveedor o que las condiciones ambientales, hagan que se demore la resistencia, bueno, eso ya es otra cosa. Ahora, cuando tú me hablas de la garantía, muchas veces nosotros decimos, bueno, la garantía de que esto está leyendo bien o está leyendo mal. La resistencia va a llegar. En algún momento va a llegar. Entonces, si tú me dices, hoy día va a llegar el día 3, porque hace calor, pero después la semana que viene va a llegar el día 7. ¿Cuál es la garantía que pretendes tú utilizar en ese punto? Porque es variable. Y eso es lo que tiene que entender la persona que habla de garantía en específico. Yo te garantizo que esto va a llegar, va a obtener la resistencia al 100%, siempre. Bien, perfecto. Gracias, ingeniero. Gracias por el soporte. Al parecer tuve un problema con la conexión, pero ya estoy de regreso. Continúo con la siguiente pregunta, que es, bueno, para la aplicación del método para optimizar procesos constructivos en pavimentos rígidos, ¿cada cuánta distancia o volumen se debe colocar un sensor? Creo que nos comentó de un ejemplo en Perú también. No sé si podría comentarnos un poco más sobre ello. Ya, en el caso de los pavimentos, la normativa generalmente de Chile, a ver si te la muestro aquí mismo, es que me aparece acá dentro de las cosas ocultas. Por ahí está. Ahí está. Ay, ya. En el caso del particular del manual de carretera, en el caso de Chile, te dice que tú debes colocar un sensor, sea cual sea pavimento rígido o cualquier tipo de pavimento flexible, lo que sea. Pavimento rígido, lo colocas el sensor en el último camión del vaciado del día. Es decir, si se vaciaron 5 metros cúbicos o 500 metros cúbicos, tú colocas el sensor en el último camión del día que se vació. Con eso controlas todo. Y con eso vas viendo en el punto más desfavorable de ese vaciado, de esa carretera, cuál es la resistencia que se obtiene. Si obtienes la resistencia en el punto más desfavorable, aguas arriba, vas a obtener la resistencia en general de todo sin mayor problema. Esa es la respuesta desde el punto de vista desde la especificación técnica. Colocarlo. Ahora, hay clientes que lo colocan al principio del vaciado y al final del vaciado. Pero lo normal es que solamente con un sensor al final del vaciado funcione y te dé la resistencia, con eso cubras desde el punto de vista todo lo anterior. Y ahí también es importante no proyectar la resistencia. O sea, yo coloco este sensor y puedo decir, ¿sabes qué? Basado en la protección del pavimento, las condiciones ambientales del lugar donde estoy, es decir, yo proyecto esta resistencia real de terreno, la proyecto y sé que va a llegar el día, no sé, miércoles 25. El día miércoles 25, vas de nuevo a ese lugar en particular, descarga los datos y abres el pavimento, o sea, abres el pavimento tráfico con datos reales de terreno. No con datos de laboratorio, no con datos proyectados, con datos reales de terreno. Excelente. La siguiente pregunta es, ¿se pueden estimar resistencias en concretos que son curados con membranas químicas? Por supuesto, por supuesto. O sea, la membrana es una forma de protección. Entonces lo que te hace la membrana es contenerte que no se vaya, no se exponga, no se evapore el agua, o sea, que el proceso de hidratación del curado, del elemento sea adecuado. De hecho, en ese sentido, ya que me hicieron esa pregunta, voy por otro lado también. Déjame mostrarles algo, ya que me hicieron esa pregunta en específico. ¿Es posible modelar? Déjame mostrarles. A ver si lo tengo acá. Acá, lo voy a ver.
En cuanto a temas de protección de curado, me pasé. Podemos modelar inclusive, podemos modelar, por ejemplo, en el caso de masivo, podemos modelar protección en nuestra plataforma. Es decir, tú tomas este elemento, que puede ser un pavimento, que puede ser un masivo, y tú dices, mira, ¿sabes qué? Podemos modelar el comportamiento, predecir con anticipación el comportamiento aplicando una protección en particular. De hecho, para que lo vean en línea, les voy a mostrar directamente cómo funciona esto, ya que estamos acá. Acá tenemos, por ejemplo, modelo termal. Creamos nuestro modelo termal, en específico, un escenario en particular. Podemos decir, hacer la prueba en vivo, en directo. Estas cosas no funcionan generalmente, pero por ejemplo, Santiago, región metropolitana, es sumamente importante saber la ubicación del lugar. Santiago, por ejemplo, ¿cuándo se va a hacer el vaciado? Y el vaciado lo vamos a hacer, no sé, el 19, ya, yo creo que a las 3 de la tarde, ya, y quiero hacer un análisis de 7 días, ya. Entonces avanzas con eso, siguiente, le colocas cómo está compuesto ese concreto, en particular, ya, acá, relación agua-cemento, y después simplemente 1000, seleccionamos acá tipo de cemento, tipo agregado, y ahí nos carga la información por defecto de todos los elementos. Entonces, presionamos siguiente, y aquí podemos hacer el modelado. Y en el modelado podemos decir, ya sabes qué, mira, tenemos esto que es 1 metro, o 0,1 centímetro, lo que sea, por 1 metro, y podemos determinar equipos protectivos. Es decir, podemos hacer membranas, podemos hacer elementos de protección con madera, o elementos de protección con acero, u otro elemento. Lo importante es saber la conductividad térmica que genera y cuál es el espesor de esa membrana. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hacemos esto? Bueno, hacemos una temperatura de vaciado, vamos a hacer, no sé, 25 grados, y ¿a qué punto vamos a leer la resistencia? No, mira, ¿sabes qué? La vamos a leer a 1 centímetro. Y con eso podemos generar hoy día un escenario. Déjame quitar acá. Vamos a generar un escenario. Y lo guardo. Aquí no me va a funcionar, pero tenemos esa forma de predecir, como lo puedo generar, pero porque lo hice rápido, pero podemos predecir con protección, membrana, por lo que sea, cómo se comporta, cuál será el comportamiento termal de un elemento en particular modelado con nuestra plataforma en particular. O sea, lo podemos saber en la previa. Excelente, excelente. Gracias por hacernos esa demostración. Y la siguiente consulta es, ¿este método se puede acreditar por INACAL en Perú, el Instituto Nacional de la Calidad? Desconozco esa respuesta. No lo sabía decir. No lo sabía decir. Ahora, supongo que, o sea, como les decía, si está la normativa, no hay razón para que no pueda ser, aceptado por el Instituto de Calidad. Está la norma. Y si no funcionara, no hubiera norma. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Nuestra siguiente consulta es, la normativa indica textualmente que la cantidad y la ubicación de los sensores queda a criterio de cada profesional. En este caso, ¿cómo se podría uniformizar criterios entre la supervisión y el constructor? ¿Existe algún procedimiento estandarizado para determinar la cantidad y la ubicación de estos sensores? La verdad que eso es algo que se realiza desde el punto de vista de la parte ahí es donde se involucra el ingeniero. Lo normal es que esto no es para controlar calidad. Como les decía, esto no es algo que la calidad es algo que el proveedor de concreto hace en su casa y le funciona y tiene súper claro, porque antes de despachar el concreto hace su proceso de calidad. O sea, aquí lo que estamos es eliminando la contramuestra de terreno porque no le creemos al proveedor. Entonces, lo normal es que cuando queremos determinar la cantidad, sea en base a tomar decisión, en base al tipo de proyecto, y sea algo que propone el ingeniero en su especificación técnica de este proyecto en particular. Tenemos, por ejemplo, el mejor ejemplo es el siguiente. Tienes un piso con losas normales, vacías el día lunes, vacías el día miércoles, vacías el día viernes. Pero todas tus decisiones de desimbrar, de desmoldar, de avanzar al siguiente piso, las vas a tomar con la losa el día viernes, porque la otra no, son cosas que ya sucedieron. Entonces ahí instalas un sensor, nada más por piso. Pero si vas a hacer lo mismo con losas tensadas, donde tienes una losa del día lunes que vas a tensar, la del día miércoles que vas a tensar, la del día viernes que vas a tensar, tienes que tener la resistencia
para poder tensar. Si quieres lo haces con la del viernes, pero vas a perder tiempo y vas a perder plata. Y además tienes que coordinar 3 veces con el contratista de tensado. Entonces, ahí tienes que instalar un sensor en la primera vaciado, un sensor al segundo y un sensor al tercero, para que te dé la resistencia para poder coordinar con el proveedor de tensado que te exige la resistencia real de terreno para poder tensar. Entonces, esa es la diferencia entre gastarte 3 sensores en un piso o un sensor en piso. Es para tomar decisión. Generalmente es algo que el ingeniero debería decir, o que el contratista pueden llegar a un acuerdo sumamente sencillo. De nuevo, es para tomar decisiones, no para controlar calidad. No depende del volumen, no depende de nada. Depende solamente dónde tomamos la decisión. De acuerdo. La siguiente pregunta ¿es posible realizar los cortes de junta en el tiempo adecuado para evitar fisuras en pavimentos empleando este método? Por supuesto. O sea, como tienes la resistencia. Hoy día, ¿cómo se hace el método no tecnificado? O sea, los viejitos, como así le dicen cariñosamente, no importando la edad, a los muchachos que trabajan en construcción, lo que hacen es que con la uña presionan en el concreto y van viendo si es que ese concreto se desmorona o tiene mayor resistencia. Ese es el método no tecnificado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es lo que yo les mostraba en la aplicación de... Al tú definir, o sea, lo normal, ¿cómo se hace esto en la realidad? Para mostrar. Decimos al viejito, ya viejito, dale. Dime tú cuándo se hace la resistencia, cuándo qué crees tú que se va a hacer cuándo es que se debe hacer, cuándo es que se debe hacer el aserrado, porque el viejito tiene mucha experiencia. Entonces, el sensor está grabando en terreno, ¿ok? Y el viejito va y dice, va con la uña un día, después el otro día, después dice, ya, ahora es cuando se hace la resistencia, cuando se hace el aserrado de la junta. Y el sensor graba y dice, ya sabes qué, eso significa que el concreto llegó a 5 megapascales, 7 megapascales, 12 megapascales. Entonces lo dejamos grabado, lo dejamos establecido, ¿ya? Es una forma de llevar un método no tecnificado a una tecnificación. Y simplemente lo establecemos como una alerta. Es decir, este concreto en particular, en específico, se corta o se hace el aserrado a los 12 megapascales. A no ser que el proveedor de concreto que ya haya hecho un estudio adecuado te diga, mira, sabes que este concreto se debe cerrar con 5 megapascales o con 50 kilos, ¿ok? Y ahí tienes los dos métodos. Tienes el método tecnificado que te lo entrega el proveedor de concreto o el método no tecnificado que te lo entrega un viejito con mucha experiencia para definir cuál es el punto en el cual puedes cerrar para que no se te desmorone por falta de resistencia o no se te fisure por sobre-resistencia. Perfecto, perfecto. Bastante interesante, la verdad. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál sería la inversión aproximada para poder implementar este método en una planta de concreto? ¿O cuál sería el procedimiento? En una planta de concreto cualquiera, comprar un sensor por mezcla y se acabó. Porque con un sensor puedes llevar la digitalización a la mezcla hasta los 28 días o hasta los 60 días, y un sensor por mezcla es lo único que tienes que hacer y nada más que eso. O sea, no tienes que comprar ni 10, ni 15, ni 20 sensores. Nosotros, en particular, en nuestro caso, puedes publicar la mezcla, o sea, digitalizar esta mezcla en específica con un sensor en específico, y esa información debe quedar guardada en el sensor, y gastándote un único sensor, puedes publicar la mezcla en nuestra plataforma, tener un canal de ventas de mezclas digitalizadas nuevo, y puedes avanzar mañana mismo. O sea, con un solo sensor digitalizas tu mezcla y te publicas en nuestra plataforma y empiezas a vender concreto sensorizado y ver cómo los contratistas que usen tu concreto ves cómo van consumiendo, o sea, cómo se van generando datos a través del método de madurez. La plataforma nuestra es así de amigable y así de económica en cuanto a lo que es la forma de trabajar en Latinoamérica. Así que $110, $120, un sensor y listo, hiciste todo. Excelente, es bastante interesante los beneficios que este método tiene. La siguiente pregunta es, ¿existen diversos modelos matemáticos para desarrollar la correlación entre el factor madurez y la resistencia a la compresión? ¿En qué casos no es suficiente aplicar la ecuación de Nursol o en qué casos es recomendable utilizar otros modelos matemáticos? Eso ya es un tema de gusto. Eso es netamente gustos matemáticos personales y específicos de ingenieros. Es una decisión personal. La verdad que desde el punto de vista técnico, sí, puede ser que la resistencia, no sé, que una sea un poco más compleja que la otra, que uno sea un poco más preciso de la otra, pero no hay una forma de decir
este es mejor que este en estos casos específicos. Es a nivel gusto del consumidor. Gusto del ingeniero es una decisión del ingeniero. La más sencilla y con la que ninguno se genera a ninguna discusión técnica es con la nursery. Y por eso es la más utilizada. Perfecto, perfecto, ingeniero. Bueno, hay una última pregunta que básicamente está relacionada a cuál es el nuevo panorama, cuáles son los nuevos retos que afronta los sensores de madurez y el método de la madurez en Latinoamérica. Desde el punto de vista de la aplicación, solamente el conocimiento. Saber, o sea, hoy día generamos tanta cantidad de datos, podemos optimizar tanto las mezclas, tenemos una amplitud enorme, tenemos diversos proveedores de sensores. La mayoría de los proveedores de sensores lo único que hacen es digitalizar la mezcla y obtener la resistencia. En nuestro caso en particular, entregamos toda esa cantidad de datos que nosotros, que yo he indicado. Decía, no solo es modelado de datos previos, modelado de datos posteriores. O sea, el desarrollo de esta tecnología en particular no tiene límites desde el punto de vista de la cantidad de datos que el propósito desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista medioambiental, es reducir la cantidad de CO2, generar una calculadora que te diga, oye, sabes que yo estoy consumiendo, generando menos CO2 o estoy optimizando más mis mezclas y estoy generando nuevos productos. Es decir, yo genero concretos que ganan resistencia bajo el agua. Creo concretos que ganan resistencia con 50 grados bajo cero. O creo concretos que ganan resistencia sin ningún problema en 5 grados bajo cero. Tengo concretos que ganan resistencia o que no se les evapora el agua con 30, 40 grados, que muchas veces hay que echarle hielo a esa mezcla para poder generar condiciones y eso es un costo adicional en la mezcla. Entonces, el desarrollo que hay desde el punto de vista de datos, de la mezcla, de la receta misma de la mezcla, te abre una componente enorme, una componente gigante en cuanto a lo que es desarrollo futuro. Y esto cambia cambia el mercado, cambia el método, cambia toda la forma en la que conocemos hoy día la construcción. Entonces, es de esperar de que justamente por la presión de la reducción de las emisiones se genere todos los productores generen un producto completamente diferente en los próximos años. Excelente, excelente, ingeniero. Muchas gracias. Y bueno, la última pregunta de la conferencia es, ¿dónde podemos encontrar una formación académica a profundidad de este método? ¿Giatec tiene alguna plataforma de formación técnica para sus clientes? No, la verdad que Giatec no tiene una plataforma de trabajo, pero pretendemos con PIS Capacitación desarrollar una plataforma para el Perú y poder hacerla con un certificado basado en la normativa y hacerlo lo antes posible. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias y bueno, qué interesante la iniciativa. Bueno, gracias nuevamente por aclarar las dudas de todos nuestros asistentes. Del mismo modo, nos sentimos muy agradecidos con el público por su activa participación mediante la transmisión en Zoom y en YouTube. Les recordamos que se les enviará el certificado de participación al correo electrónico registrado en la inscripción en un plazo de una semana. Además, informamos que la grabación de esta conferencia será publicada en nuestro canal de YouTube la próxima semana. Los invitamos a que lo revisen y recomienden. Asimismo, podrán encontrar ponencias muy interesantes que hemos desarrollado en el pasado. Muchas gracias nuevamente, ingeniero Rodney. ¿Tiene algunas palabras para finalizar su presentación? Bueno, yo por mi parte agradezco la invitación, agradezco a los participantes, realmente me ha sorprendido, ha sido un agrado poder responder todas sus preguntas, todas han sido de un alto nivel técnico y la verdad que se lo agradezco a ti, Miguel, y a don Julio, a Camila y a todos los que han participado y han hecho posible esto, esperando tener un año, ha sido un año con tremendo desafío y esperamos que el año que viene puedan participar y puedan colaborar con nosotros todos los que nos hicieron preguntas en nuevos proyectos. Así que muchas gracias por la invitación y por mi parte, abierto a todo lo que necesiten desde mi lado. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias. Un saludo hasta el hermano país de Chile y reiteramos nuestros agradecimientos hacia usted. Ha sido un placer contar con su participación como ponente y a todos nuestros asistentes por formar parte de este evento. De esta manera damos por finalizada la presente conferencia, sin antes invitarlos a seguirlos en nuestras plataformas digitales, pues pronto estaremos informando de nuestra próxima temporada de conferencias técnicas internacionales gratuitas. Los enlaces de nuestras redes sociales las pueden encontrar en estos momentos en el chat
Muchas gracias a cada uno de ustedes por formar parte de este proyecto. Asimismo, reiteramos nuestro agradecimiento hacia todos los integrantes del grupo académico de PIS Concreto por el compromiso en la organización de las conferencias. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Bueno, gracias. Chao, chao.